Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto que estén aquí presentes y bueno, solamente darles la bienvenida a este taller regional que se llama Oro Amazónico y el doble discurso climático. Este taller es organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario en el marco de la Coalición Regional por la Transparencia y Participación y con la participación de la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas. Es decir, somos un grupo de organizaciones de diferentes países de la región que estamos llevando adelante este espacio que tiene con el objetivo de impulsar el intercambio de conocimientos sobre la explotación y comercialización relacionada a la economía de oro en la región, una de las actividades que es central para los países y también para toda la región amazónica, y al mismo tiempo buscamos promover el debate, enfrentar qué es lo que sucede, debatir en este espacio y también contrarrestar respecto a los compromisos en relación a cambio climático o a esa agenda de cambio climático que se acaba de desarrollarse o acaba de avanzar en Glasgow, en Escocia. Bueno, por otra parte, algo que es importante señalar y que vale la pena rescatar respecto a este escenario es que tendremos varias intervenciones tanto de Venezuela, Brasil, Perú, Colombia y Bolivia, en las cuales intentaremos dialogar a partir de un marco general de qué es lo que sucede con la economía del oro, tanto a nivel regional como a nivel mundial, entender qué es lo que está sucediendo y por qué estamos teniendo este boom dentro de la región. Solo para recordar algunos aspectos, la reciente reunión de la COP sobre cambio climático, la de Glasgow, nos planteaba unas situaciones en las cuales podríamos pensar que había cierto escepticismo, o quedó escepticismo en la población, sobre todo porque la declaración respecto a los bosques y cambio de uso de suelo, firmada por más de 100 países, no tenía una característica de vinculante. Al mismo tiempo, países amazónicos como Venezuela y Bolivia no firmaron. Ese es uno de los aspectos que ha convocado o ha llamado a mucha mayor preocupación dentro de la región. Pero hablar de la economía de oro no solo significa esos aspectos, sino que significa que una serie de complejidades vinculadas a la explotación y la comercialización del oro amazónico. Sus efectos desde las zonas de explotación hasta el destino final, que normalmente no es América Latina. La economía del oro tiene una serie de aspectos que tiene que ver con factores estructurales y que están estrechamente relacionados con ese avance hacia nuevos territorios. Me refiero a ese avance hacia las últimas fronteras del extractivismo, como es la región amazónica de cada uno de los países. Y no significa solamente temas de explotación, también significa todo ese marco legal e ilegal o la relación o las dinámicas que hay dentro de esta actividad económica, al mismo tiempo todo lo que significa en infraestructura, demanda de energía, la situación del empleo, las condiciones del trabajo, todo esto que configure un escenario diferente, un escenario que tiene que ver con una transformación o reconfiguración del territorio amazónico, una reconfiguración que está vinculada a este mercado y a otros mercados que forman parte de toda esta economía o de todo este avance hacia la Amazonía latinoamericana. Bueno, este espacio regional tiene esta característica porque lo que buscamos es dejar de lado por un momento en este debate, en esta discusión y desde la sociedad, enfrentar que no son las fronteras políticas las que van a definir lo que suceda en esta región que tiene el bosque tropical más
grande del planeta, más grande de la región, sino que a partir de un diálogo conjunto, que venzamos esos fraccionamientos y esas divisiones que nos llegan, nos permiten solamente ver lo que sucede al interior de nuestros países y comprender juntos que este es un problema que debemos ver desde Latinoamérica, debemos verlo desde la región, para identificar qué es cómo lo enfrentamos, teniendo en cuenta que se trata de una actividad que no es sustentable, que una actividad que nos convierte o nos mantiene como economías primario exportadoras. Entonces, solamente con esa introducción, pasaríamos a la primera parte del espacio. En esta primera parte tendremos la exposición de Pablo Poveda, es un investigador asociado al CEDLA, con el tema Contexto Internacional de Oro y Explotación en la Amazonía. Pablo Poveda es un economista, investigador, especialista en recursos naturales, y con él vamos a tener esta parte inicial que dará seguramente un marco para que vayamos abordando juntos más allá estos temas. Entonces, Pablo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Tienes aproximadamente 20 minutos en los cuales estaremos atentos a tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. No sé si me ven en la pantalla. Creo que no aparece. Bueno, voy a... no sé si se ve ya la captura de pantalla para mostrar mi exposición. No, aún no. Parece que hay un problema con el, ¿qué se llama? Con el... Estás como para compartir pantalla. estoy para compartir, pero no, ¿me ven ustedes? Sí, sí. Ya, está bien. Voy a compartir la pantalla entonces. Ahora sí. Todavía no. Ya le he compartido, pero qué raro. A ver, estoy teniendo algunos problemillas, pero... qué bacana, ¿no? A ver, nos avisas, podemos compartirla también desde el set de la presentación. Bueno, ya está en mi pantalla, pero no tengo la forma de incorporarla al Zoom, ¿eh? En la parte de abajo, en compartir pantalla, aparece un color verde. Ya, Compartir screen. pantalla. Ya, ok. Ahora sí, share. Ahora sí. Sí, se ve. Ya, muchas gracias, mil disculpas por el atraso. Como decía bien Silvia, yo voy a dar aspectos generales acerca del mercado internacional del oro y de la explotación en el Amazonas, que serían 2 capítulos, ¿no? Una introducción y unas conclusiones generales. Dentro de la introducción quiero señalar que el COVID-19 ha logrado paralizar la economía mundial, haciendo evidentes múltiples crisis que enfrenta la sociedad capitalista. Entre ellas tenemos la crisis del sistema de producción postfordista o cadena de producción global, ¿no? Que han quedado interrumpidas por la pandemia y están siendo difíciles de activarse. Otro frente de crisis es la crisis del sistema financiero, con gobiernos altamente endeudados, como los Estados Unidos y la China, e inflación, que la está provocando los Estados Unidos por la emisión inorgánica de dinero para cubrir sus déficits fiscal y comercial. También tenemos una crisis social que representa la precarización de los medios de subsistencia de la población. Mucha de esta gente, viendo una expectativa
alentadora en la explotación del oro, se vuelca a trabajar en las peores condiciones en esta actividad. También está, y creo que esta es la más importante, la crisis ambiental y la necesidad de una transición energética. Y finalmente tenemos la crisis de hegemonía política, donde la China está disputando el dominio del sistema económico capitalista. En suma, lo que tenemos, estamos frente a la descomposición del capitalismo, porque la lógica de producción para obtener ganancias ya no permite el desarrollo de las fuerzas productivas. Pese a que, bueno, no se quiere reconocer este hecho, y pese a ello los organismos internacionales como la OCDE, empresas petroleras, etcétera, están señalando que desde el 2010 va a empezar a generalizarse una revolución tecnológica. Estamos hablando de la cuarta revolución tecnológica, que consiste en la robotización de la producción mediante el uso generalizado de energía eléctrica, que sin embargo se va a llevar adelante bajo las relaciones capitalistas y que inevitablemente llevan a una mayor presión sobre la población y la naturaleza. En ese contexto, el oro es un material que estará presente en estas transformaciones, afectando a una de las principales regiones de explotación, que es la cuenca del Amazonas. ¿Cuál es la importancia del oro hacia el futuro? Y esta deviene de las propiedades naturales que tiene el oro, que son altamente conductivo, no es corrosivo y maleable. Esto le da, lo ubica en la vanguardia de la industria electrónica, ya que, por ejemplo, los autos eléctricos van a requerir de materiales de alta gama para hacer funcionar sus sistemas eléctricos. Asimismo, se proyecta un bastante uso en la medicina, ya que para detectar enfermedades se va a colocar sensores a las personas. Asimismo, es un compuesto para la fabricación de antibióticos para hongos, virus y bacterias, en un contexto donde la producción mundial se expande en busca de nuevos mercados y nuevas materias primas, que agudiza más la situación de las enfermedades, y ya lo hemos visto con el COVID-19. El otro uso del oro es el uso como dinero, y es también por sus propiedades naturales. El oro se ha logrado excluir del resto de las mercancías justamente por esas propiedades naturales que tiene, y ha devenido en la expresión material de trabajo humano, es decir, la energía que contienen los productos que consumimos para poderse expresar en el mundo de las mercancías, lo hace a través del oro, ¿no? Y en el caso de la joyería, si bien es un artículo ornamental, es también dinero atesorado que puede ingresar fácilmente en la circulación. Entonces, en un contexto de crisis económica, se entorpece su uso industrial porque se demanda el oro como dinero mundial en la joyería y en las reservas de los bancos centrales y los bancos del oro. Ahora, ayer discutíamos con un compañero si realmente va a ser los materiales en la producción. Sin embargo, el desarrollo tecnológico de la siderurgia, bajo sinterización de 3D, permite que partículas de oro mezcladas con otros materiales puedan ser utilizados, y de esa manera se va a sostener la producción en la electrónica. Sin embargo, reñida totalmente por el uso del dinero del uso del oro como dinero mundial. Vemos aquí en esta lámina la estructura del mercado mundial y sus flujos, ¿no? Tenemos 7 componentes en la cadena de producción del oro. El primero es la explotación y la producción, donde participan las grandes empresas juniors y minería artesanal.
que la he marcado con color mostaza, porque es, como se va a ver más adelante, es en este tipo de minería que se caería en el futuro la explotación el Amazonas, ¿no? En el segundo componente está la refinería. Un tercer eslabón de la cadena es el mercado de lingotes, que es el más importante. Aquí son los bancos del oro, marcado con rojo, los que controlan los flujos de oferta y demanda de la producción mundial de oro. En realidad, estos son los bancos de oro, son los que controlan no solamente la producción, sino las grandes ganancias, rentas, como vamos a ver hacia adelante, en el mercado mundial del oro. Después está la fabricación en joyería, electrónica, medicina y odontología, y también hay que destacar que directamente del mercado de lingotes, de los bancos, los lingotes, pueden ser también vendidos a los bancos centrales o a inversores del oro. También después tenemos la distribución, la demanda y el reciclaje, que está compuesto por las casas de empeño y los distribuidores de chatarra que devuelven el oro a las refinerías. En cuanto a las reservas mundiales del oro conocidas, bueno, en la naturaleza que están todavía y las reservas que ya se tienen en la sociedad, se calcula que existen 250,000 toneladas de oro en todo el mundo, ¿no? De las cuales el 80% estaría en manos del público, ¿no? 47% en joyería, 17% en los bancos centrales, 22% en reservas privadas y 14% en el uso industrial. El 20% serían reservas que te podrían ser extraídas en los próximos años. Al actual ritmo de producción que ha llegado la minería del oro, 3.500 toneladas anuales, estas 50,000 toneladas de reservas se acabarían en 15 años. Por eso la minería de oro está orientando sus exploraciones a nuevas zonas como los océanos o a profundidades mayores en la tierra, ¿no? Respecto a al mercado mundial del oro, tenemos que la oferta ha superado a la demanda desde el año 2015, mostrando un superávit de oferta desde el año 2014. Sin embargo, a pesar de ello, los precios no caen del oro, como vamos a ver más adelante, porque, como hemos dicho, al ser el dinero mundial, directamente van a las reservas de los bancos de oro y los bancos centrales. En cuanto a la oferta de oro, tenemos dos componentes. Uno es la producción de mina y el otro es la producción de oro reciclado. Esta última ha ido cayendo del 38% en 2010 a 24% en el 2021. Sin embargo, la producción de oro de mina, como ya lo hemos mencionado anteriormente, ha ido creciendo sosteniblemente, ¿no? Y habiendo superado ya la barrera de las 3.500 toneladas. En cuanto a la demanda de oro mundial, tenemos 4 componentes, que son la joyería, la industria, la producción de barras y monedas por los bancos de oro, las inversiones ETF o inversiones ligadas mucho a la especulación financiera y la demanda de los bancos. Después, en el momento de la pandemia, hubo una crisis, una caída generalizada de la demanda, pero muy rápidamente, el año 2020, nuevamente se reactiva esta demanda. Y aquí quisiera tocar en esta transparencia las reservas de oro que tienen los bancos centrales. Actualmente, en el 2021, existen 35.191 toneladas en los bancos centrales. Estas habrían crecido desde el 2010 en 16%, de 30.406 toneladas. Como vemos en la lista, los principales países que tienen reservas de oro son los países desarrollados: Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Rusia, China, Suiza, ¿no? Y
En cuanto a las reservas como porcentaje del PIB, casi se presentan, por ejemplo, en los Estados Unidos el 78%, en Italia el 69%. Gran parte de esta nueva demanda de los bancos centrales ha sido provocada por las nuevas economías emergentes como son Rusia, China, Turquía, que han acaparado el 72% de esta nueva acumulación en los bancos centrales. Y curiosamente, países productores de oro, como es el caso de Colombia, han vendido en el 2020 2/3 de sus reservas para cumplir sus obligaciones económicas. Por otra parte, ahora vemos en esta lámina los precios internacionales del oro. Desde el 2002 hasta 2021, los precios del oro han crecido sosteniblemente. De $310, hoy día en 2021 el promedio es de $1,800. En la época de la pandemia, cuando se paraliza la economía, los precios del oro siguen subiendo. Después se detiene la expansión de los precios, pero no cae. Es decir, que en un escenario económico y financiero, malo o bueno, las expectativas de los precios del oro siempre son positivas, es decir, al alza. Y en el actual escenario tenemos 3 elementos en los inversores que les afecta a sus economías. Una es su déficit presupuestario por la crisis, las presiones inflacionarias que se ven agudizadas por la emisión de dólares de los Estados Unidos y la interrupción de las cadenas de producción, y las correcciones de las acciones infladas que hace unos años se esperaba que iba a crecer mucho la economía. Algunos elementos más del mercado mundial es, por ejemplo, que los retornos de inversión del oro son los principales, después de las inversiones tecnológicas, son los principales. En el 2020 tenía el 24% de rendimientos las inversiones en oro. En cuanto a los costos de producción, tenemos que en la década de 2010-2020, los costos no han superado los $1,000. Es decir, que con precios de 1,500 y más, la explotación de oro tiene rentas extraordinarias. Sin embargo, estas rentas no se quedan en los países que producen el oro, se trasladan como habíamos mencionado anteriormente, a los bancos de oro. Ahora vamos a pasar rápidamente al panorama de la producción de oro en el Amazonas. En cuanto a la producción mundial por continentes, es África el que domina la producción, con una producción creciente, 931 toneladas en el 2020. Le sigue Asia, que tiene ya una producción en declive, 610 toneladas en 2020. La comunidad de estados independientes que la conforma Rusia y otros países, una producción creciente de 557 toneladas. Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica tienen una producción ya decreciente. Oceanía, donde domina Canadá o Australia, tiene una producción creciente. Y Europa no es relevante en la producción de oro. En el otro cuadro del gráfico, en el siguiente gráfico, vemos los 10 principales productores, y que se refleja un poco en el comportamiento regional. China, por ejemplo, cae su producción, al igual que Asia. Rusia se incrementa la producción, al igual que la comunidad de estados independientes. Australia, al igual que Oceanía. Y Estados Unidos, Canadá, y tiene el mismo comportamiento. Aquí es interesante ver a Brasil, porque es el país que tiene mayor extensión de tierra en el Amazonas, y su producción es creciente. En cuanto a la producción de los 8 países que conforman la
amazónica. Brasil es el segundo en importancia con producción creciente, como ya hemos mencionado, 107 toneladas hacia 2020. Perú, lamentablemente, está cayendo su producción, a pesar de que todavía sigue siendo el principal productor de la región. Una de las causas de la caída de la producción en el Perú es el agotamiento de las minas a cielo abierto, como ya lo habíamos mencionado. Las empresas ya están buscando nuevas fuentes de provisión de materia prima. Los otros países, Colombia, Venezuela, Surinam, Guayana, y Ecuador y Bolivia, tienen importantes, entre todos juntos, una importante participación en la producción de oro. Veamos entonces ahora cuál es la participación de la zona amazónica respecto del mundo. Tenemos que en promedio desde el 2010 está alrededor del 10%. Sin embargo, la participación de la producción del oro de Centro y Sudamérica en la Amazonía está creciendo. El 2010 62% y el 2020 son 67%, lo que está mostrando que la región está siendo ya afectada con mayor profundidad por la explotación del oro. Aquí tenemos en este mapa la minería legal e ilegal en la región amazónica, ¿no? Cubre el 17% de la región y es un territorio que comprende 1.440.476 kilómetros cuadrados. En el gráfico se ve que las manchas azules son la producción legal, ¿no? Que prácticamente estaría diseminada en Brasil, Guayana, Surinam, mientras que en las manchas rojas vemos la producción ilegal, que se daría principalmente en Bolivia, en Brasil también, en Colombia y en Venezuela. Otro aspecto para resaltar la pequeña minería es un cálculo que hice de la producción de las empresas transnacionales que operan en la región sudamericana a partir de sus páginas, ¿no? Y de ahí les esté la producción general, ¿no? Entonces, es el 52% de las empresas transnacionales que tienen el control de la producción y la mitad, el 48%, la minería pequeña, que la hace relevante. No solamente, o sea, la hace relevante en varios sentidos, ¿no? Uno de ellos es el que se convierte en fuente de la minería ilegal, ¿no? Porque los circuitos de comercialización en un mundo que está cambiando de polaridad se hacen más oscuros. También hay la gente que necesita empleo se va a emplear en condiciones malas, lo que implica explotación laboral. Hay tráfico bueno, implica también el tráfico de armas y el tráfico de drogas, ¿no? Entonces, es un contexto bastante complejo. Esta lámina muestra una estimación de la minería ilegal en Latinoamérica para el 2016, realizada por el Global Supply Chain, ¿no? Y ahí se ve claramente que la minería ilegal prácticamente domina en varios de los países de la región. Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú también. Y bueno, con eso redondearíamos un panorama general de la explotación de oro en la América Latina y pasamos ahora a algunas conclusiones. Se avecina un desarrollo de la tecnología contradictorio con la población y con el medio ambiente, ya que no se cuestiona la forma capitalista de asignar los recursos. Estamos frente a la descomposición de la economía capitalista porque la lógica de producción condiciona la obtención de ganancias y no permite desarrollar las fuerzas productivas. Por eso veíamos, por ejemplo, cómo la industria tiene que ceder el oro
al sistema financiero, cuando sería mucho más útil su utilización en el desarrollo de la tecnología. Por otra parte, el oro, que es necesario para la industria, se lo utiliza, bueno, ya hemos mencionado eso, que se lo utiliza para resguardar el sistema financiero capitalista. Una tercera conclusión es que el Amazonas es una de las nuevas fronteras para la explotación que requiere la nueva tecnología. Como decía Silvia en su presentación, para el próximo siglo. Pero no solamente es oro lo que tiene el Amazonas, sino también tiene otros materiales como el níquel, cobalto, tierras raras. Y además existe la avidez de otros sectores para obtener los recursos, como el forestal, agropecuario, petrolero, por lo que se convierte la región amazónica en una zona de tensión social y ecológica para los próximos años que nos debe llamar la atención. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias por ese panorama. Realmente creo que es el panorama que nos permite avanzar hacia, profundizar en lo que pasa en cada uno de los países y particularmente las conclusiones y el análisis a partir de la crisis, de la demanda de este mineral a partir de la robotización y su ubicación en la economía. Son algunos de los elementos que me parece que van a ser muy importantes para la fase posterior de nuestro diálogo. Por otra parte, olvidaba señalarles al inicio que al final de las 3 exposiciones que tenemos previstas hoy día, va a haber el periodo, la etapa de preguntas, de comentarios. Para quienes estén siguiendo el evento en el Facebook, también las preguntas que sean hechas ahí y las que estén en este chat van a ser compartidas con los expositores, quienes además van a poder tener un espacio de cierre o un espacio de respuestas a estas preguntas. Pablo, te agradezco, estuviste dentro del tiempo y bueno, creo que ese inicio de este espacio nos puede dar un panorama en el cual obviamente nos ayuda a comprender cada una de las dinámicas que suceden en nuestros países. Pasamos a la segunda exposición de Manuel Sutherland, que él es director del Centro de Investigación y Formación Obrera de CIFO de Venezuela. Bienvenido, Manuel. Manuel es economista, es máster en Ingeniería Industrial y es doctorando en Estudios del Desarrollo. Es investigador en el área de la crítica de la economía política y fue asesor del ministro de Planificación y del presidente del Banco Industrial. Manuel nos va a compartir un tema su exposición, que tiene el título El crecimiento de la minería ilegal de oro en el sur de Venezuela, bandas armadas, contrabando, devastación social y ecológica. Este panorama va a ser muy importante, considerando además los aspectos que Pablo nos hablaba respecto a la minería ilegal en Venezuela y dónde se ubica Venezuela en ese sentido. Así que, Manuel, te damos la bienvenida y te agradecemos mucho por estar en este espacio. Manuel, tienes aproximadamente 20 minutos. Gracias. Bueno, la verdad es que para mí siempre es un honor estar acá en los eventos que organiza el CETLA. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dan de compartir esta parte de la investigación y voy a tratar de ser tan disciplinado como el doctor Poveda con el tiempo, muy rígido. Ya coloqué el cronómetro y voy a compartir pantalla de una vez. Ok, imagino que todos ya pueden observar la pantalla que tienen o la pantalla completa de la presentación. El crecimiento de la minería ilegal de oro en el sur de Venezuela, bandas armadas, contrabando, devastación social y ecológica. Parte de esta investigación se realizó con la Universidad de Oslo, con el Instituto SUM de Noruega, bajo la dirección de la doctora Benedict Bull y del compañero Antulio Rosales, que trabaja como investigador en la Universidad de Brunswick, en Canadá.
Entonces, es parte de algo que vamos a publicar con el CETLA, mucho más largo, mucho más explicado, y hoy vamos a mostrar algunos números. Primero, de la crisis que impulsa el proceso de destrucción del sur de Venezuela, y vamos a explicar algunos detalles sobre el oro y el tráfico que hemos venido sufriendo y la minería en general. Bueno, voy con la lámina 2. ¿Dónde estamos? Quizás la tercera peor crisis en la historia del capitalismo reciente y las condiciones que potencian a la minería ilegal. En la lámina 3, en el gráfico, se estima que la caída es aproximadamente 78% del PIB entre el 2013 y 2020. Venezuela pudiera ser la tercera peor contracción económica a nivel mundial y solamente superada por Liberia y Kuwait. Y lamentablemente el último dato formal que tenemos del PIB es hasta el primer trimestre de 2019, pero casi todas las estimaciones nos dan que Venezuela ha perdido casi el 80% del PIB. Y repito, es la tercera crisis más fuerte en la historia del capital. La caída, por ejemplo, en la crisis del 29 al 34, 36 en Estados Unidos fue de 29% del PIB. La destrucción del PIB en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, entre el 44 y el 46, fue de 61%. La caída en España, la guerra republicana, fue alrededor de 37%. Nosotros estamos hablando que Venezuela tenía una caída de casi 80%. Entonces, eso de alguna manera potencia y obliga a muchas personas que no estaban relacionadas directamente con la minería ilegal en el sur del país a abalanzarse hacia la minería como una forma de poder sobrevivir ante una destrucción económica sin precedentes. Según varias estimaciones, según la lámina 4, el PIB per cápita venezolano de 2021 puede ser equivalente al PIB de 1934. En ninguna parte del planeta, en lo que a mí respecta, he podido constatar una disminución tan severa. De hecho, según el Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita venezolano ahora es un poco menor al PIB per cápita de Haití. Lamentablemente el PIB venezolano ha caído tanto que si nosotros nos recordamos un poco, en 1997 el PIB per cápita venezolano era el más alto de América Latina y ahora puede ser el más bajo. Eso, repito, una muestra de la crisis que impulsa a muchas personas en el sur y en otras partes del país a la minería, el contrabando y a la actividad abiertamente ilegal de extracción de minerales del país. ¿Dónde estamos? Petróleo, la extinción de la renta minero hidrocarburífera y la necesaria entrada de la renta aurífera. Bueno, la producción de petróleo, la extracción, mejor dicho, de petróleo que se daba en 1997 era o llegó a ser de casi 3,7 millones de barriles diarios. En la actualidad estamos hablando que la extracción está por el orden de los 600.000 barriles diarios. Ha habido una caída de más de 80% en el ritmo de la extracción de petróleo, lo que hace que la renta, como la conocen, digamos, los que piensan desde la estructura marxista o ricardiana, la renta como ese excedente en el precio por encima de la ganancia normal industrial, ha prácticamente desaparecido y los enormes ingresos petroleros que tenía la nación se han esfumado. Para eso, las sanciones que se imponen a partir de 2019 en el área de petróleo, sanciones impuestas de manera ilegal y completamente abusiva desde Estados Unidos, implica una dificultad aún mayor para extraer petróleo y poderlo comercializar. Entonces, la caída en la renta petrolera es otro motor que
hace que el gobierno de una vez se decida a meterse y a construir formalmente el arco minero del Orinoco, que es de alguna manera el área para la minería más grande o una de las más grandes de América Latina. El arco minero del Orinoco como área abierta para la minería ocupa alrededor de 110.000 kilómetros. Es una más o menos una superficie igual a la de Cuba completo o el doble de Costa Rica, el doble de lo que es todo Holanda, y esa decisión de irse al arco minero del Orinoco depende mucho de la caída en la renta petrolera. Si vemos el último dato del informe de la OPEP, estamos hablando que Venezuela tiene esos 650.000 barriles día y que ello representa alrededor de 36% menos que en 2019 y es una de las cifras más bajas de extracción de petróleo en 50 años. Si vemos un acumulado de la extracción petrolera, se puede decir que los 8 años antes de la entrada de Nicolás Maduro como presidente de la República, el chavismo había obtenido 257.000 millones de dólares más en ese mismo periodo de 8 años que lo obtenido por la extracción de petróleo de parte del presidente Maduro. Entonces, lo que vemos es una caída tremenda en los ingresos que impulsa a la minería ilegal, el contrabando y todas estas actividades, sobre todo en las áreas alejadas a la capital. ¿Dónde estamos? Hiperinflación y política monetaria que imposibilita el desarrollo de la producción interna y favorece el extractivismo aurífero. Venezuela sufre la segunda hiperinflación más larga en la historia, luego de la hiperinflación en Nicaragua en los años 80, en la primera época del sandinismo. La política monetaria actual sobrevalúa la moneda y según el índice Big Mac, Venezuela tiene la moneda más sobrevaluada del mundo y hace que la producción interna sea prácticamente imposible. El gobierno vende oro y vende petróleo para sostener de manera artificial el tipo de cambio y de esa manera poder apropiar dólares baratos. Eso hace que la producción interna sea imposible o sea muy complicada y que Venezuela se llene de mercancías importadas que se pudieran realizar en Venezuela. Eso es parte de lo que hemos llamado la economía bodegonera. Es un trabajo que se ha hecho con la Universidad de Oslo también y que podemos compartir sin ningún problema. ¿Dónde estamos? Salario mínimo más bajo del mundo. En efecto, en el 2001 era $400, $401, y para septiembre salario mínimo oficial es $2,45 mensuales. Eso es salario más bono de alimentación. Ese salario más bono de alimentación fundamentalmente lo reciben los trabajadores públicos y los pensionados reciben apenas el salario, que sería algo menos de $2. Estamos hablando que eso es el ingreso que reciben alrededor de 7 millones de personas. Y evidentemente eso las impulsa no solamente ir al sector privado, que paga unas 15, 20 veces más, o en muchos casos hasta 30 veces más, sino también las impulsa a la minería y a arriesgar su vida de manera dramática en circunstancias muy peligrosas, porque, como lo vamos a ver más adelante, el desarrollo de la minería ilegal es sumamente peligroso y ha habido decenas de masacres, enfrentamientos armados sangrientos que ponen a esa actividad como una de las más peligrosas del planeta. Según la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID de la UCAP, la pobreza medida por la línea de los ingresos alcanza al 94% de los hogares en Venezuela. Eso quiere decir que más o menos el 94% de los hogares tiene un ingreso menor a $280 mensuales. Por eso es que se considera que el 94% de las personas son pobres.
y cerca del 76% son pobres extremas, según este censo que realiza, o esta estimación que realiza la ENCOVI. Lamentablemente, como hemos repetido varias veces, es un muy fuerte estímulo para las personas en salir a hacer estas actividades ante una situación tan dramática. Igualmente, la pobreza se ha desarrollado con un impulso hacia la desigualdad muy grande, y como ello podemos notar que la última cifra oficial, ahora debe ser mucho peor, pero la última cifra oficial al respecto data de 2017 y dice que el 75% del ingreso es apropiado por la clase empresarial. Entonces, eso empeora mucho la distribución del ingreso, y en la mayoría de países civilizados es al revés. El auge de la minería ilegal, un negocio que deja muy poco al fisco y mucho a las mafias. El precio histórico del oro, si lo comparamos entre 2000 y 2021, ha crecido en 551%. Eso es más o menos 5 veces más que el promedio de las acciones más lucrativas en Wall Street. Eh, Muchas personas creían que era bueno comprar acciones de diversas empresas en Wall Street en los años 2000, pero los promedios de las mejores acciones son 5 veces más bajos que el oro. El oro es un bien de refugio muy importante, y este auge impresionante en su precio, a niveles corrientes, por supuesto, ha hecho que el gobierno venezolano vea como atractivo meterse en ese mercado. Venezuela desde 2010 a 2020 ha incrementado en 34% su extracción en oro con respecto a lo que hay en América Latina. Sin embargo, yo creo que esta cifra es muy conservadora, porque gran parte de lo que en Venezuela se extrae, como lo vamos a ver, y como ya lo dijo el doctor Poveda, no solamente que es ilegal, sino que no es registrado. Prácticamente no pasa por Banco Central. Entonces es muy probable que esta cifra sea muchísimo mayor. Esto lo vamos a ver al final. Ajá. El estimado de oro no producido legalmente, esto es un gráfico por un dato que ya colocó el doctor Poveda y que coincide, por usar nosotros la misma fuente, es que el 91% del oro que se extrae en Venezuela es producido de manera ilegal. Es algo 10 veces más grande que en México, por ejemplo, y mucho más grande que en Brasil, por ejemplo. Esto se entiende que hay muy pocos controles, y que la empresa nacional que se encargaba de esas actividades de manera excluyente, Minerven, ha sido desplazada por la minería ilegal en auge. Aunque la extracción de oro ha aumentado en 34%, y aunque el precio del oro ha subido en prácticamente 500% en ese periodo 2000-2020, la evolución del oro monetario en manos del Banco Central ha caído en 75%. Y estamos hablando que ha caído en 75% sin tomar en cuenta el efecto aumento de precio que tienen las reservas nacionales de oro. Es decir, si nosotros colocáramos el efecto precio sobre las reservas metálicas de oro en manos del Banco Central, diríamos que es aún menor la cantidad de oro que está en el Banco Central. Es decir, a pesar del auge de la minería aurífera, podemos determinar que casi nada de eso ha entrado al fisco nacional, casi nada de eso ha sido atesorado por el Banco Central, y lo que ha pasado es un enorme incremento en la venta de oro sin reposición del mismo. Entonces, yo considero que el negocio aurífero no es el negocio que pudiera de algún modo ni sustituir lo que era el petróleo, ni servir como fuente útil para el desarrollo venezolano. El auge de la minería ilegal, un negocio que acelera los destrozos ambientales de la muy contaminante actividad petrolera.
A pesar que en este gráfico se observa que en Venezuela se ha aumentado la oferta de energía renovable para el periodo 99-2018, eso es fundamentalmente energía hídrica, perdón. La verdad es que Venezuela ha perdido cerca del 60% de la capacidad de generación eléctrica y el uso de combustibles como el diésel para sustituir eso y el uso de combustibles como el diésel para las máquinas que hacen extracción de oro y hacen bombeo y hacen dragado en las tierras del oro ha aumentado el gasto energético que se ha tenido que emplear en estas actividades y ha colaborado muy negativamente en el calentamiento que se puede medir en nuestro territorio. Perdón. En este gráfico se observa que la superficie cubierta por bosques naturales ha disminuido en Venezuela en un 7,32%, cosa que yo considero muy subestimada, porque otros especialistas han dicho que esta destrucción puede llegar al 28% por el incremento de la tala que lleva intrínseco la actividad de extracción petrolera con enormes cantidades de mercurio, con máquinas medianas y grandes, y que ha venido desplazando la minería artesanal, la que hacían los pueblos originarios y la que se hacían por familia, por minería mediana que utiliza grandes máquinas y causa grandes destrozos en el país. Creo que aquí no está el gráfico. Bueno, aquí no está el gráfico, pero el aumento en la temperatura entre 2000 y 2020 en Venezuela, la temperatura media en Venezuela ha sido de 200%. Es el aumento más grande en América Latina en cuanto a la temperatura observada, medida, y eso tiene mucho que ver con la enormemente destructiva industria petrolera. PDVSA era hasta hace poco la empresa número 15 más destructora del medio ambiente, con dolor y pena lo tenemos que admitir, y eso tiene que ver ahora también con el incremento fuerte de la industria aurífera que daña mucho el medio ambiente y realmente no deja prácticamente nada al país. Lo anterior es un esquema del flujo del oro venezolano que no lo vamos a explicar por cuestiones de tiempo. Y con esto, la violencia en las minas. Según Human Rights Watch, ha habido mutilaciones a diversas personas acusadas de robar en las áreas dominadas por el sindicato. El sindicato es como se autodenomina la gran mafia que está muy fuertemente armada y que domina enormes porciones del territorio y organiza la minería por grupos, por especies de agrupaciones de 8 personas y otras agrupaciones más grandes que tienen que rendir tributos a el sindicato. Este sindicato ha asesinado a montones de personas y es acusado de cortarle las manos a personas que supuestamente estaban robando, ¿no? Hay jornadas laborales de niños de más de 12 horas y no hay equipos adecuados ni protección alguna. Según el estudio que hicimos con la Universidad de Oslo, ahí mismo, encontramos que nadie trabaja con guantes, con protección para evitar inhalar los residuos de mercurio, y que hay muchas personas que tienen severas consecuencias en su salud, no solamente por el trabajo directo, sino por la utilización de las aguas contaminadas con mercurio. Los municipios donde se desarrolla la minería, como el Callao, tienen tasas de homicidio de 300 muertes por cada 100.000 habitantes. 300 muertes por cada 100.000 habitantes puede ser 150 veces más grande como tasa que la mayoría de los países del mundo. Se comenta, según la investigación que hicimos, que el ELN, FARC,
miembros de policía, ejército, etcétera, están disputándose diariamente el territorio, están disputándose las minas y están acometiendo eventos de violencia extrema. El oro fluye por Guyana, por Brasil, vía fluvial, terrestre, y varias empresas como el Dorado Trading han sido vinculadas con el Hezbollah. Eso no es algo que nos conste, pero es un trabajo que desarrolló el holandés Bram Ebus, que es como el periodista que más información tiene del tema y que es algo bastante importante. Se sabe que Venezuela paga gasolina a Irán con lingotes de oro, gasolina que lamentablemente se regala en el país porque el subsidio es muy grande. Uno puede llenar un tanque de gasolina con $1 de gasolina subsidiada y una gasolina que cuesta medio dólar el litro, pero igual esa gasolina subsidiada sirve para el contrabando, sirve para la reventa y sirve para que otras mafias se enriquezcan. Y esas mafias se enriquecen con el oro, porque es el oro el que paga esa gasolina. La producción actual aproximada es de 75 toneladas anuales y el valor total es alrededor de 4.600 millones de dólares. El Instituto Nacional de Estadística había registrado alrededor de 1.000 millones de dólares. Es decir, que de lo que más o menos se ha registrado o se ha estimado, apenas un cuarto de eso es de alguna manera colocado en registro y de alguna manera procesado. Lamento haberme extendido por 1 minuto y 38 segundos. Agradezco muchísimo la invitación y estoy completamente a la orden para poder contestar y profundizar en el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. La verdad es de que, bueno, ese minuto y segundos vale mucho para profundizar y para complementar toda la brillante exposición. Creo que hay elementos que ratifican esta situación de crisis, una crisis extrema de contracción de la economía venezolana, claramente descrita por tu parte en términos de caída de ingresos, de caída del PIB, de la reducción del salario mínimo, del crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, que todo esto está vinculado con el oro, con la explotación de oro, que como lo señalas, como un bien de refugio, y también porque esta situación de crisis estaría llevando a ese impulso, a la necesidad, a la minería del oro como necesidad de las personas, de la familia, para solucionar las situaciones de riqueza. Al mismo tiempo, otros aspectos que me parece importante y que los ratificas es que esa extracción de oro reportada, el 34%, obviamente no expresa en ese oro ilegal, ese oro ilegal en el cual Venezuela estaría a la cabeza del continente. Y por último, todos los aspectos vinculados a el papel de Venezuela en términos de que esta economía del oro en Venezuela tiene que ver con la crisis petrolera, pero también que tiene que ver con una crisis climática, una crisis de impactos o de efectos al medio ambiente, tanto de la economía petrolera como esta economía, también esta economía sustentada en el oro, y al mismo tiempo los diversos actores que nos planteas en esa complejidad, que me parece muy importante y que ojalá tengamos tiempo para poder comprender un poco más esta situación de los diversos actores y la forma de relacionarse. Bueno, solamente ratificando que las preguntas, por favor, o los comentarios de los participantes nos las pueden hacer llegar por la parte del chat o por la parte de preguntas y respuestas en el Zoom, y también por el Facebook del CEDLA, donde vamos a tomar un tiempo, tenemos un tiempo bastante, lo suficiente, esperamos, para responder esas preguntas, y al mismo tiempo también para unos comentarios de cierre de los expositores. Pasamos a la última panelista, que es Julia Neiva. Ella es de Brasil, de Conectas Derechos Humanos de Brasil, una organización que es parte de la Coalición Regional por la Transparencia y Participación,
y ella es coordinadora del programa de defensa de los derechos socioambientales de Conectas Derechos Humanos, es una de sus fundadoras, es también abogada y activista de derechos humanos, feminista y antirracista, estudiante de doctorado en derechos humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y tiene maestría también en derechos humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, es especialista en derechos humanos de la Universidad de Sao Paulo y trabajó por muchos años como representante e investigadora senior del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y de otras ONGs y academia. Julia nos compartirá la situación de la minería de oro en Brasil, violencia, racismo y lobby empresarial. Julia, te damos la bienvenida y te agradecemos mucho por compartir toda esta información, todo este conocimiento desarrollado por Conectas y por ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Es un gusto estar acá. Estamos muy contentos de participar en este panel y con la oportunidad de presentar una mirada de Amazonía. Y felicitaciones por hacerla por esa iniciativa. Creo que es muy importante para la región. Y qué bueno que nuestra coalición apoye ese evento. Bueno, voy a hablar desde una perspectiva de los derechos humanos y intentar de relacionar con la crisis climática y para podermos juntas y juntos pensar en la situación en nuestra región. Y voy a centrar en 4 puntos. Intentaré de no tomar mucho tiempo. A ver, voy a poner mi celular. Bueno, voy a hablar un poquito del contexto general de la minería depredadora en Brasil y la explotación del oro. Después de la amenaza socioambiental y el proyecto de los poderes ejecutivo y legislativo para Brasil, para avanzar la minería en la Amazonía. Después del caso de los Yanomami en Brasil. Y por fin, la relación entre la minería y el clima. Bueno, el primer punto. Voy a presentar un contexto general de la minería, ¿no? En Brasil. Y empiezo con una frase de David Copenhaver, que es Yanomami. ¿Qué hacen los blancos con todo este oro? ¿Por casualidad se lo comen? Es mi traducción, no es perfecta, por supuesto, pero esa frase está en su libro A Queda do Céu. El avance de la minería en la Amazonía es una cuestión que afecta no solo la agenda socioambiental, como hemos visto en los últimos años, y hemos también denunciado en varias ocasiones acá en Brasil, sino también la agenda de seguridad nacional. El extractivismo sigue siendo la base de nuestra economía, no solo en Brasil, pero en Latinoamérica, dentro de un capitalismo salvaje e extractivo. Y la minería es una base fundamental en ese modelo. Y en ese escenario somos nos como país subordinados. Se puede decir casi mero exportadores de mercancías invisibles. Y quienes producen y viven los impactos de esta producción son aún más invisibles. Es un modelo minero depredador y que está basado en el racismo estructural y la aniquilación de los sujetos. El discurso del mayor avance tecnológico para las cadenas productivas en la práctica termina por precarizar aún más a las trabajadoras y trabajadores y también aumentar las omisiones al combate al trabajo esclavo y la destrucción socioambiental de los territorios preservados por los pueblos originarios y las comunidades tradicionales. Y podemos decir que hoy, ante la emergencia climática, estamos viviendo otra gran fiebre del oro. Es la cuarta desde 1970. Y una vez más, los Yanomami son uno de los pueblos más directamente afectados por esta carrera. Según el informe del Instituto Escolhas, en ese julio, tenemos algunas cifras muy alarmantes. 19 toneladas de oro fueron exportadas por Brasil en 2020 y salieron de tierras indígenas o de las unidades de conservación de la Amazonía. El oro ilegal representa 17% de las 111 toneladas que se registraron para la exportación de Brasil. El oro se exporta de Brasil, el oro se va a Canadá, Suiza, Polonia, Reino Unido, Emiratos Árabes, Italia e India.
Y a pesar de las restricciones legales, la fiebre del oro en las áreas protegidas está ganando ritmo, está aumentando desde 2018, no es coincidencia, que es la crisis también política y social en Brasil. En total, las solicitudes de investigación para exploración del oro en la Agencia Nacional de Minería, ANM, a lo largo de los años suman 6.2 millones de hectáreas para 2020, solo el año de 2020. Eso equivale a una área 40 veces el tamaño de la ciudad de São Paulo o 2 veces el tamaño del país Bélgica. Y de esas solicitudes, 85 son en territorios indígenas y 64 en unidades de conservación. El informe de la Asociación Yanomami Utucara también nos aporta algunos números muy alarmantes. La minería ilegal del oro en la tierra Yanomami equivale a 2.430 campos de fútbol. Es una área de 2.430 hectáreas. Y solo en el año de 2020 la degradación avanzó en 500 hectáreas. Y eso por el uso del oro y material pesado y sofisticado para la extracción del mineral. Es importante lembrar que la minería puede ser ilegal, como la que ocurre en las ciudades en el estado de Roraima, en Brasil y otros estados, pero el hecho que sea ilegal no es un problema. El oro se vende en cualquier lugar y la omisión de los agentes estatales acaba dando respuestas en la agenda pública de facilitación para esta actividad depredadora. Hay un incentivo de las autoridades. Esa economía provoca conflictos agrarios, ataques a los pueblos indígenas y aumento de la violencia contra ellos, y con fuertes indicios de trabajo esclavo en la cadena de producción, además de la degradación del medio ambiente. No podemos olvidar, escuchando a mis compañeros antes de mí también, que Brasil es el cuarto país más peligroso para defensoras y defensores de derechos humanos. Y la minería es uno de los factores que impone riesgos a los y las defensoras. Y la extracción del oro también viene de la minería corporativa, como podemos recordar con las empresas de extracción de oro en Maranhão, o en Minas Gerais, o en la futura mina de Belo Sun, en Pará, que va a ser cerca de Belo Monte, y esa minería, esa mina ya está en construcción, a pesar de las numerosas denuncias de la sociedad civil y del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía en Brasil. Esos dos sistemas, la minería más corporativa o la minería artesanal, operan dentro de un concepto de minería depredadora. Podemos recordar de gravísimas catástrofes socioambientales como la ruptura de la presa en Rio Doce, en Brasil, o en Brumadinho, que son pruebas de que Brasil tiene un modelo de minería basado en la adopción de técnicas anticuadas que privilegian el abaratamiento de los costos en detrimento de la seguridad de los trabajadores, pero también de la población que vive cerca de esas actividades, incluyendo a los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales y rurales. La política minera brasileña, sin exagerar, se remonta a la época colonial, pero todavía es dependiente del racismo estructural para seguir funcionando. Nos preguntamos, ¿cuál es el costo que el país está dispuesto a pagar para el mantenimiento de la minería en esos moldes actuales? ¿Cuántas vidas más se perderán por este tipo de proyecto? Si tomamos como ejemplo los desastres de Rio Doce, los desastres mineros de Rio Doce y Brumadinho, no hemos logrado cambiar el modus operandi de las empresas mineras y tampoco del Estado. Y esas dos se mantienen en relaciones de peligrosa proximidad, dependencia y con evidentes conflictos de interés. También podemos recordar el rompimiento de una otra presa
de minería y de minería de oro que se pasó ese año, a principios de ese año, en Maranhão, en Brasil, en la Amazonía brasileña. En ese contexto, las medidas y la legislación destinadas a aumentar la seguridad de las presas de residuos no se adoptaron después de 2015. No hubo cambios muy grandes. Y tampoco se evitó nuevos desastres, ¿no? Tuvimos el desastre en 2015 y ahora en 2019 y ahora en 2021. Según la Agencia Nacional de Minería, el territorio brasileño cuenta con 858 presas. De esas 858 presas, 50 están clasificadas en niveles de emergencia, lo que indica algún compromiso de seguridad, que hay algo de malo de seguridad en sus estructuras. Familias y comunidades enteras han sido desalojadas por la fuerza y territorios de sus territorios debido a sonidos de sirenas de emergencia, generando terror y pánico entre las familias. Entonces vamos a mirar ahora el segundo punto, que es la amenaza socioambiental y el proyecto de los poderes ejecutivo y legislativo para el avance de la minería en la Amazonía. En un reciente, esta semana, el general Augusto Heleno, que es el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de Brasil, autorizó de manera inédita 7 proyectos de explotación de oro en una región amazónica aislada, cercana a los pueblos indígenas y en zona fronteriza. Eso es muy grave que un ministro de Seguridad Nacional autorice 7 proyectos sin consulta pública. Eso se limita cualquier posibilidad de apoyo a la seguridad pública de los afectados por esos proyectos. Y eso se debe a que esta misma seguridad pública está sancionando las explotaciones, incluso en regiones cercanas a la frontera. Felizmente, en esa ocasión, los parlamentarios han cuestionado esta autorización. Pero nos gustaría también hablar de un proyecto que puede cambiar la minería en Brasil, pero para empeorar la minería, que es un proyecto de un texto que puede ser conducido como para ley y que va a modificar más de 50 puntos del actual Código de Minería, utilizando espacios dentro del Parlamento brasileño que no tiene acceso a la participación de la sociedad civil para aprobar cambios que serán profundamente prejudiciales a todo el país. El contenido de este proyecto pone los intereses del sector privado, de los pequeños mineros ilegales, de la minería artesanal, por encima de las necesidades e intereses de la sociedad en su conjunto, y viola los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, permitiendo el avance de trabajo esclavo y precario y eliminando el papel del Estado como el que debe regular esas actividades de alto impacto. Tenemos mucho miedo que ese proyecto sea aprobado quizás hoy por la noche. Ese movimiento del Congreso es más un ataque que sufre la región amazónica, con tantos proyectos que tienen ya de infraestructura como carreteras, ferrocarriles, plantas hidroeléctricas y explotación de minerales. En ese sentido, es bueno recordar el proyecto de Belo Sun, de la Belo Sun Mining, que pretende ser la mayor mina de oro a cielo abierto del país. Y como les conté, es una mina que está a 50 kilómetros de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en Xingu. Y ni siquiera los problemas y las violaciones de derechos involucradas al caso de Belo Monte fueron resolvidas. Quizás, entonces no creemos que lo mismo va a pasar con el proyecto de Belo Sun. Hemos denunciado esos proyectos en Brasil a la justicia y también internacionalmente en la OEA, en la OCDE, en la ONU. Y seguiremos haciendo esas denuncias también. Sobre el proyecto de Belo Sun, que es muy parecido con otros proyectos de minería,
y es un proyecto de oro. Va a alterar el ciclo reproductivo de la fauna, va a alterar el régimen tradicional de uso y ocupación de territorio, va a provocar contaminación o intoxicación, deforestación o quema, va a impedir la regularidad o la demarcación del territorio, de territorios indígenas, puede causar contaminación de los recursos hídricos o contaminación del suelo. Entonces es algo que es verdaderamente muy peligroso. En la página de la empresa anunció que va a retirar 39 megatones de roca, pero en sus estudios presentados al gobierno solo prevían la retirada de 2 megatones de roca. Hemos denunciado ese proyecto a la ONU en 2018, pero no logramos impedirlo. Desgraciadamente se concedió la licencia para la explotación, pero uno de los mayores accionistas de la empresa vendió sus acciones, o al menos ese resultado. Bueno, vamos al tercer punto, que es el caso de los Yanomami. Como hemos visto, es inevitable hablar de la conexión intrínseca entre la economía del oro y la sangre indígena. Proyectos, la Asociación Amazonía Real y Reporte Brasil, que son organizaciones también periodistas, han mostrado a través de 7 reportajes el camino del oro desde la extracción ilegal en la tierra Yanomami hasta las tiendas de lujo en países europeos o en Brasil también. Algunos puntos que esas investigaciones han revelado. Las empresas se benefician de la minería ilegal. También sabemos cuáles son los políticos que apoyan esta actividad. Hay una relación con el crimen organizado y se están muy involucradas al contexto histórico de las invasiones. Sabemos también que no es la primera vez que los territorios Yanomami sufren con las invasiones de mineros. Eso hace muchos años que sufren con esos impactos. Incluso ya hubo el genocidio de un pueblo Yanomami, y es el único caso reconocido en el judiciario brasileño de genocidio de un pueblo. Hoy, en el día de hoy, hay más de 20.000 mineros ilegales en el territorio. Y esa es información de la Autocar Asociación Yanomami y de la Asociación Icuana. Los propios mineros dan una cifra mayor. Ellos dicen que hay 26.000 hombres. Incluso durante la pandemia hubo una campaña contra esos mineros ilegales y también los riesgos de contaminación. Hay un otro estudio que demuestra del Instituto Socioambiental, que demuestra que solo en el año de 2020 hubo un avance de 30% de minería ilegal de oro en la tierra indígena Yanomami. Eso causa conflictos, muertes, contaminación por mercurio, aumento de malaria, desnutrición, además de la contaminación de los ríos y de otros impactos socioambientales. Hay casos que discuten esos problemas en el Supremo Tribunal Federal y también en otros espacios. Y por fin, vamos a hablar de la relación entre clima y minería. La principal causa de las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil son la deforestación y la extracción del oro y de otros metales para la minería es una causa de deforestación en Brasil. Sabemos, de acuerdo con el último informe del panel de expertos en clima de la ONU, el IPCC, que la actividad humana es la principal causa de la crisis climática. Y vemos
y también hay una consultoría de McKinsey que demostró que la minería es responsable hoy por 7% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero por la acción humana. En Brasil, la minería está muy relacionada al gran uso de combustibles fósiles en las operaciones de excavación, en la deforestación de la Amazonía y también en la cadena productiva de minería. Son los 3 puntos principales que contribuyen con los cambios climáticos. Y es relacionado a la minería ilegal, pero también a la minería legal. La tasa de deforestación anual causada por la actividad ilegal de minería en la Amazonía se duplicó entre los años de 2017 y 2020. Y lo más preocupante es que gran parte de esta degradación, de esa deforestación, como hemos hablado hoy, está en zonas remotas, en zonas preservadas, como las tierras indígenas y las áreas protegidas. Entonces, y hay también otro número muy grande. Sabemos que las explotaciones mineras en gran escala en la Amazonía hoy pueden generar hasta 12 veces más deforestación que en la zona de explotación concedida. Y esos proyectos ya fueron responsables por 9% de la deforestación entre 2000 y 2015. Brasil representa 41% de concesiones para extracción mineral en el mundo y también 11% de los bosques intactos del mundo. Entonces se percibe la relación entre la minería y la deforestación en Brasil. Y por eso, voy a terminar, es que es muy importante discutir la transición energética que no puede limitarse a una transición energética desde una perspectiva exclusivamente tecnológica. La base mineral es finita, no es renovable y está distribuida de forma desigual en el planeta. Así que debemos ser conscientes de la injusticia en la transición energética y recordar que la mayoría de los impactos ocurre en los países del sur global. Por fin, tendremos que presionar los políticos de las empresas para que respeten sus compromisos y también responsabilizar a los estados y empresas por las violaciones que están involucradas con sus actividades. El lucro no puede estar por encima del derecho a la vida en un entorno equilibrado y saludable. Esos eran mis puntos para nuestro debate. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Julia, por ese panorama brasileño que de paso viene a mostrar la complejidad que lo vemos en todos los casos abordados. Sí, volvemos a ver que el modelo primario minero, depredador, y el modelo primario exportador de nuestros países no cambia, más bien se profundiza. Hay los elementos planteados de este modelo que se basa en el racismo, la discriminación, la precarización del trabajo y la destrucción de los territorios, es algo que lo vemos en todos los casos y seguramente lo veremos mañana. Nos parece muy importante el tema de cómo la que denomina es la cuarta fiebre de oro vinculada a territorios Yanomami y bueno, y el significado que esto va teniendo, inclusive por esa relación que hay de la minería ilegal y también de esa otra minería que se va legalizando forzadamente en realidad a partir de actores estatales. Y por último, bueno, rápidamente, ¿no? Corriendo un poco en algunos elementos, casos concretos respecto a las rupturas de presas por
y con todos los efectos, no solamente en el actor minero, sino en los territorios y en las comunidades, que mantenemos una política minera colonial y que desde los actores políticos en realidad hay un impulso a la actividad minera a partir de proyectos de ley que intentan mover las normas y también a partir de, bueno, de esas otras presencias empresariales de las corporaciones que están bajo la misma lógica y que además tienen que ver con esas transformaciones profundas que se dan en los territorios, la contaminación a gran escala, el retroceso que vamos viendo en términos de derechos. Entonces, sí, el panorama resulta siendo muy complejo en términos, para hablar de términos de las metas en relación al cambio climático, porque cuando vemos las causas de la deforestación, la actividad minera resulta siendo central en su vínculo con las otras demás actividades. Muchas gracias, Julia. Creo que, bueno, estamos relativamente dentro del tiempo, con cierto retraso, pero creo que la riqueza del espacio vale la pena. Algunas preguntas han llegado dentro de las redes y bueno, esto sí, quería plantearles algunas preguntas a Pablo, Manuel y Julia, y por otro lado, una última que va dirigida a todos, en términos que nos plantea un compañero de Bolivia, que la voy a señalar en primer lugar porque es una preocupación permanente que seguramente está relacionada con algunos está relacionado en todos los casos. La leo en este momento. Esta pregunta dice: ¿cómo podemos los pueblos indígenas parar el avance de la minería legal, ilegal e interior de los territorios indígenas y las áreas protegidas si los gobiernos, estados no respetan las leyes nacionales e internacionales? Por ejemplo, en Bolivia tenemos una constitución exquisita en materia de derechos humanos y derechos indígenas y de la naturaleza, pero el Estado boliviano no respeta y tampoco acata nuestros derechos fundamentales. Uno de ellos, la consulta previa, libre, informada, de buena fe para nuestro consentimiento. Tampoco cumple el convenio 169 de la EIT, ha creado normas de menor rango, leyes y decretos para abrir paso al extractivismo salvaje y depredador en territorios indígenas y áreas protegidas. Pone, por ejemplo, que en mayo del 2014 se aprobó la ley minera 535, contraria a la Constitución, la cual elimina la consulta previa y simplifica a reuniones de socialización hechas por el Estado y empresas privadas. Esa pregunta me parece clave y es una de las preguntas que nos hacemos permanentemente. Por otro lado, dirijo las preguntas, una específica hacia Manuel de Venezuela, que señala que el crimen organizado es transnacional en este contexto. Lo que ocurre en Venezuela está ocurriendo en Colombia, cualquier otro país de la región amazónica. Creo que es una pregunta que podrían responderlo también Julia y Manuel, y voy remitiéndome a las otras preguntas que las tengo anotadas. Esta va dirigida también a Manuel, que es: ¿cuál es el papel del Estado venezolano en la explotación, en realidad el gobierno venezolano en la explotación y toda la cadena del oro? ¿Cuál es el papel que está teniendo en este momento? ¿Y cuál es la relación de estos actores que señalabas en tu última diapositiva con las políticas públicas y con y cuál es el vínculo entre estos actores? En el caso de Julia hay una pregunta muy específica: ¿qué perspectivas hay y qué se plantea hacia las próximas elecciones de Brasil del 2022? ¿Qué plantean los candidatos? ¿Hay algo en este sentido? Y una más, que Brasil firmó la declaración que tiene que ver con deforestación y uso de suelo en Glasgow, y qué se podría pensar o qué expectativas podría haber en relación a esto y en relación a las políticas que se van planteando. Y una tercera pregunta,
¿Cuál es la situación? ¿Quiénes son los actores muy concretos? Planteaste las cooperativas, ¿y cuál es la relación de las cooperativas con esa otra, o de las corporaciones con esa minería ilegal? Y por último, una pregunta más que acaba de, bueno, la pregunta que hacía inicialmente, y bueno, una más que nos plantean qué propuestas existen para afrontar favorablemente este problema, cuál podría ser la respuesta efectiva. Esa es una pregunta que realmente es un reto y seguro que la vamos a trasladar hasta mañana para tener esta actividad depredadora con efectos altamente negativos en tanto sentido. Y por último, una pregunta a Pablo, que es, ¿cuál es la perspectiva de la economía del oro en el mundo y en Latinoamérica en este contexto de crisis y reactivación? Dejo espacio a cada uno de los panelistas. Podemos empezar con Pablo para responder estas preguntas y algunos comentarios adicionales. Bueno, las preguntas se están llevando quizás una más que llegan también a los tres panelistas, qué hacer como actividad económica alterna en lugar de la actividad aurífera. Hay algunas alternativas de disminución del uso del mercurio en la extracción del oro, y qué hacer delante de un aumento significativo de los crímenes asociados a la minería legal e ilegal y las violaciones de derechos humanos. ¿Qué estrategia podríamos tener? Las preguntas son complejas, son dirigidas a ustedes para unos comentarios que podrían ser en conjunto, y bueno, les dejo la palabra. Podríamos seguir el mismo orden de las exposiciones, así que Pablo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Silvia. Muy interesantes las exposiciones de Brasil y Venezuela. Las preguntas están enfocadas básicamente todas a la pregunta ¿qué hacemos? ¿No? Y bueno, yo ahí veo, por una parte, en años pasados el fracaso de la política neoliberal en toda la región. Y ahora, recientemente, el fracaso de la política de los gobiernos progresistas. Es decir, tanto unos como otros nos han llevado al mismo destino, profundización del carácter primario exportador de la economía. Y hay un negacionismo de la sociedad y de los que hacen políticas de enfrentar y encarar los verdaderos problemas, las verdaderas contradicciones de la sociedad capitalista, ¿no? Ahora, después de haber pasado un año de paralización de la economía y de haber reflexionado en ese momento cuál iba a ser el panorama de la humanidad, del mundo, nuevamente hemos entrado en esta carrera de productividad, ¿no? Los países, o sea, de generar recursos para obtener ganancias, y la posición en la que están los países latinoamericanos no es la mejor. Es decir, que van a volcar toda su, no sé, artillería para resolver esta crisis que se ha planteado. Entonces, el qué hacemos, tal vez es una respuesta que se debe trasladar a la sociedad civil. Nosotros, como investigadores, bueno, planteamos la problemática y la podemos discutir, pero es la sociedad civil la que debería encargarse de nuestro continente y en general de la humanidad, ¿no? Bueno, a ver, quisiera también, bueno, preguntan sobre una pregunta que ya estaba en la exposición, ¿no? Pero que es conveniente volver a repetirlo. ¿Cuál es la perspectiva del oro en la economía y en la región? Como habíamos visto los datos, me parece que el oro va a ser una materia prima muy demandada, ¿no? Por la economía financiera y por la tecnología, ¿no? Entonces, eso es de alguna manera para la acumulación capitalista positivo, pero negativo
para para la explotación, porque se plantea una transición energética eh, con nuevos materiales de la minería y con la explotación de nuevas zonas que si de alguna forma van a permitir el cambio hacia el uso de energías renovables, lo van a hacer a costa de ¿qué? De la depredación del Amazonas. Respecto a la pregunta sobre el mercurio, esta mañana he escuchado un taller también que se ha realizado del uso del mercurio en Bolivia, ¿no? Y Bolivia se ha convertido, según datos de este taller, en el segundo país importador del mundo, ¿no? Del mercurio, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 300 toneladas anuales, ¿no? Que son realmente datos alarmantes, porque el año 2014, cuando empezamos la investigación del oro, hablábamos de 100 toneladas, prácticamente se habría triplicado. Ahora, esto está mostrando pues la intensidad de explotación del oro en toda la región. Y con respecto a las tecnologías, evidentemente existen otras tecnologías más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, es mucho más fácil, en el caso de las cooperativas bolivianas, la utilización de mercurio. Entonces, para mí, el panorama ecológico a raíz de la explotación del oro para hacer una reactivación económica me parece muy complicado, tanto para la sociedad, para los trabajadores, para las personas, como para la naturaleza, ¿no? Y debería ser una alarma, una más, ¿no? De las que vemos cuando hablamos del cambio climático y la destrucción del planeta. Ese es mi punto de vista, Silvia. Muchas gracias. Y agradecer también al público que nos está escuchando. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Pablo. Entonces paso la palabra a Manuel para las preguntas planteadas por los... Bueno, gracias. Disculpen el juego de luces que tengo, pero no es que quiera ser más misterioso o una cuestión que venga desde un halo de sombras y esas cosas, pero no sé, aquí está un poco fallando la luz y bueno, en fin, voy rápidamente. El crimen transnacional ocurre en Venezuela, ocurre en todas partes del mundo, ocurre en Colombia. La verdad es que no sé lo que ocurre realmente con la minería en Colombia y el crimen organizado ahí, ¿no? Eso es algo que escapa de mis facultades. Lo que sí entiendo es que en Colombia, si no mal recuerdo, el 80% de la minería en oro es ilegal también, lo cual es bastante alto. Y aunque el crimen sea transnacional, hay algunos países que, según varios institutos, tienen un control mayor sobre la actividad aurífera y no es este desastre sanguinario de mafias y de grupos armados que asesinan y cortan manos y hacen este tipo de horrores eh, político-administrativos, por decirlo de alguna forma, ¿no? El papel de la explotación del oro por parte del Estado. Bueno, yo creo que el papel del Estado venezolano ha venido cambiando. Inicialmente era un papel de estímulo a partir del año 2005-2006 con la misión PIAR, si no me equivoco, que era un intento de organizar un poco la minería artesanal. Luego hubo una etapa en la cual el gobierno de alguna manera financiaba a cooperativas para que extrajeran oro, y luego hubo un momento donde no se hizo absolutamente nada, la economía estaba muy bien, la actividad de extracción de oro era muy poco atractiva para los ojos del Estado y mucha gente tampoco se dedicaba a ello. Con la crisis que hemos más o menos explicado, eso varió. El gobierno trató de privatizar la zona entregándosela a grandes transnacionales como Rusoro, como Gold Reserve,
y algunas otras transnacionales canadienses que nos demandaron en Estados Unidos y nos están quitando a Citgo, una empresa de petróleo que distribuía petróleo en Estados Unidos y que vale $7.000 millones. Entonces, esa ruta desastrosa terminó en 2016-17 con empresas chinas, turcas, que trataban de acercarse al arco minero, empresas rusas también, pero el desastre social, el desastre en servicios públicos, el desastre ambiental, el desastre de seguridad, hizo que casi todas las transnacionales salieran. Y lo que quedase, o lo que queda ahora, son muy pocas representantes que hacen más bien compras que extracción como transnacionales, ¿no? El papel del Estado ahora es fundamentalmente defender la minería de privados asociados al Estado. Hay muchos privados asociados al Estado, digo asociados al Estado por decir conectados al Estado, que tienen minas propias. Y esas minas propias son custodiadas por elementos militares, policiales estatales que cobran buen dinero ahí y que pagan algún impuesto. También el Estado está tratando de grabar o comprar el oro pequeño para darle dinero a los mineros chicos y apropiarse de ese oro y cambiarlo por divisas, pagando bolívares, pero no tiene un protagonismo directo en la extracción de oro. La empresa principal, Minerven, prácticamente tiene años que no hace absolutamente nada en cuanto a la extracción directa de oro. Vínculos actores militares y policiales con las guerrillas y los vínculos comunes. Bueno, lo de la guerrilla, la FARC, el ELN y todo esto es algo que se conoce muy bien, pero hay muy poco análisis y literatura sobre ello. Es extremadamente peligroso acercarse a la zona y es prácticamente una muerte segura y sin investigar, que cualquier persona se meta a averiguar frontalmente qué es lo que está sucediendo ahí en cuanto a esos vínculos. Se sabe que policías y militares están muy metidos en ello y que tienen minas propias que explotan con mineros de la zona, a los cuales les pagan lo que ellos llaman raciones, que fundamentalmente es un sexto o un octavo del oro que se extrae a diario. Esto ha hecho millonario a muchas personas y hace que entren y salgan muchas avionetas de esos sitios, ¿no? La última pregunta: ¿cuáles son las respuestas para detener la actividad minera depredadora? Bueno, aquí es muy complejo. Hay algunos amigos ecologistas que consideran que la actividad minera tradicional debería mantenerse, que es la actividad donde hay, digamos, no hay bombas, ni máquinas de dragado, ni maquinaria fuerte que destroce o utilice mercurio en exceso. Hay otros que dicen que hay que darle eso al Estado completamente para que el Estado lo rija y prohíba eh, que otra persona o que otro grupo pueda explotarlo. Eso es lo que supuestamente hay en Venezuela, pero no se cumple. Y hay otras personas que consideran que hay que entregarle eso a grandes transnacionales para que haga una explotación más racional. Bueno, yo soy de los que cree, sincero y francamente, que hay que detener toda la actividad minera, tanto la pequeña como la grande. Hay que prohibir toda actividad minera, porque simplemente la actividad minera que se desarrolla, sobre todo en el sur del país, contamina enormes cantidades de tierras fértiles, útiles, contamina el aire, contamina el agua. Es una actividad que es casi imposible de fiscalizar realmente como tal. Hay una corrupción enorme, muy grande en todas las instituciones estatales. Hay una descomposición social y una lumpenización muy peligrosa en toda esa área, y por eso, y por tratarse de un área tan delicada en cuanto a su ecosistema, yo soy partidario de prohibir completamente la minería.
Los números que hemos visto y que estamos investigando indican que prácticamente no tiene ningún impacto en el fisco positivo, no tiene ninguna colaboración real e importante para la economía nacional y solamente es una fuente de destrucción de agua dulce y de tierras importantes para la biodiversidad. Se pudieran hacer muchísimas cosas mucho más útiles para la nación completa que la extracción de minería, que solamente, o el trabajo minero, perdón, que solamente enriquece unos pocos y arruina la vida de cientos de miles de personas. Creo que hay que hacer un programa de transformar mineros en obreros de otras actividades con un subsidio importante mientras esa actividad se abandona por completo. Lamento haberme excedido otra vez, pero muchísimas gracias otra vez de nuevo. Muchas gracias, Manuel. Hay algunas preguntas que las veo muy relacionadas con Bolivia. Solamente recordar a los participantes que mañana tenemos la segunda etapa de este espacio, en la cual tendremos... Hola, bueno, se cortó. Hola. Lo oímos, lo oímos. Ah, ya, bueno, vi que tuve el letrero de que estaba silenciada y yo no lo veía, pero bueno, señalaba que hay algunas preguntas que son muy específicas sobre Bolivia, sobre la minería pequeña, en el caso boliviano, entonces solamente recordarles que mañana vamos a tener la segunda parte de este espacio con esta posibilidad de diálogo bastante amplia, en que iniciaremos con la situación de Colombia, en relación también con una de las preguntas que se le pedía a Manuel, y también con las situaciones de Bolivia y de Perú. Así que los invitamos para mañana, pero antes que queremos escucharla a Julia en las respuestas a esa cantidad de preguntas que llegaban en relación a la situación de Brasil y en relación a la situación de la minería de oro en la Amazonía. Muchas gracias, Silvia, y gracias también a Pablo y Manuel. Excelentes puntos. Manuel, creo que voy a empezar con un comentario que no me preguntaron, pero creo que es muy importante el último punto de que habló Manuel sobre, sobre la minería. Eso me recuerda que en Brasil hay una narrativa de la dependencia total de la minería, ¿no? Y creo que sería muy importante en los próximos años cambiar esa narrativa y, y construir otras posibilidades de trabajo, de explotación económica, de otras posibilidades. Existen, hay muchos estudios y hacer una transición de verdad. Entonces es muy interesante ese punto. Bueno, voy a los otros puntos. Es que es algo que después de las tragedias, de los desastres, las comunidades afectadas muchas veces hablan de la necesidad de un cambio de narrativa porque no somos de verdad tan dependientes así, ¿no? Es muy importante es importante para la economía brasileña, pero los costos sociales y ambientales son terribles. Entonces, ¿hasta qué punto deberíamos seguir con eso? Bueno, voy a intentar responder a algunas de las preguntas. Había una pregunta, por ejemplo, sobre las elecciones, ¿no? El próximo año. Eh, Todavía los candidatos no están presentando de verdad sus agendas, sus planes, pero lo que sabemos ya hoy, por ejemplo, sobre Bolsonaro, es que vaya a seguir trabajando con el negacionismo, ¿no? Pablo también habló un poco sobre eso, y Bolsonaro sobre ese punto de mineración y de oro, apoya lo que llamamos en portugués de garimpo, la artesanía mineral, ¿no? Apoya la mineración en tierras indígenas, incluso tienen un proyecto de ley para cambiar el uso de la tierra en Brasil y para que se pueda hacer mineración en tierras indígenas. Eh, Bolsonaro incita la violencia contra los pueblos indígenas, hace charlas muy racistas y violentas y
incluso causa muchos conflictos entre los propios indígenas. Entonces, por ejemplo, diciendo que ya hay mineración en las tierras indígenas o, o con informaciones de fake news. Entonces, ese es su proyecto, ese va a ser su proyecto y ya es su proyecto como presidente hoy y como candidato, ¿no? Entonces, eso seguramente ya se puede decir como presidente. Los otros candidatos no son todavía candidatos oficiales, ¿no? Pero lo sabemos que la oposición en Brasil, cuando presente su candidato, vaya a presentar un proyecto muy distinto seguramente. No en favor de la mineración en tierras indígenas y, no, y seguramente presentando compromisos más serios por el combate a los cambios climáticos. Bueno, el otro punto que es la relación entre minería, entre las grandes mineradoras y el garimpo y la minería artesanal, ¿no? Creo que me preguntaron un poco eso. No sé si se quedó claro, pero es muy importante saber que esos 20.000 garimpeiros, ¿no? Mineros en las tierras Yanomamis o en otras tierras en Brasil, no son chiquititos sin dinero, es otro contexto. Ellos recibieron muchos financiamientos de empresarios, de políticos, e incluso hay denuncias de que mineradoras también están apoyando la minería ilegal de esos mineros. Entonces, no, es un contexto un poco distinto de lo que pasaba en los años 70 y 80 en la minería de oro. Y eso es muy importante de saberlo. Eh, entonces, creo que para poder saber que no son personas que van solas, sin ninguna inversión en el maquinario, en avión, es algo muy desarrollado. Hay aviones en las tierras indígenas, hay maquinario pesado y todo eso financiado por empresarios y quizás por mineradoras grandes. Y una de las razones para eso, de acuerdo con el Consejo Indígena de Roraima, es que las mineradoras quieren minerar en tierras indígenas. Entonces, ellas quieren que eso cambie. Entonces, ya están haciendo inversiones en ese tipo de mineración ilegal. Y el tercer punto que tiene que ver un poco con algunas preguntas. ¿Qué podemos hacer? Desde una organización de derechos humanos, de sociedad civil, debemos seguir denunciando, ¿no? Debemos seguir denunciando en los espacios que tenemos todavía, sea en la justicia o con acciones, por ejemplo, para la defensa de los Yanomami, por ejemplo, o en el Supremo Tribunal, en las Cortes Supremas de nuestros países, sea en los sistemas internacionales como la ONU o la OCDE o la OEA, la OCDE no como un sistema internacional, pero como un espacio de presión. Y en caso de Brasil, porque quizás Brasil vaya a ser un candidato, y no es que queremos eso, pero es un espacio de presión para cambiar lo que pasa en el caso de Brasil. Se puede seguir también, hay muchos casos contra Bolsonaro hoy en la Corte Penal Internacional y eso puede ser, es verdad que se toma mucho tiempo, pero presentar un caso ya moviliza los medios, el Parlamento, el Congreso, entonces eso es muy interesante como para cambiar las narrativas y cambiar la opinión pública también sobre lo que pasa en Brasil. Esas son algunas ideas y de continuar haciendo estudios que demuestren todo el impacto de la cadena del oro en Brasil y en el mundo y en otros países de la región para perceber que están involucrados otros países, otros gobiernos del norte, como vimos de Pablo y Manuel, y también empresas inversionistas, ¿no? Que a veces no se ve
en una simple investigación, pero con investigaciones más de fondo, eso se puede saber más. ¿Qué es eso? Sí, gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias, Julia, Manuel, Pablo. Creo que el día de hoy fue realmente muy rico, muy denso, mucho para pensar y mucho para preparar para mañana. A ustedes como expositores por compartir todo este conocimiento, toda esta información y esta lectura. Y además este cierre que nos da elementos centrales. Bueno, a ustedes y a todos los participantes les invitamos mañana, también estaremos a las 4:30, va a abordar los casos de Colombia, Perú y Bolivia, intentando también este diálogo tan intenso, y esperemos que de este espacio salga algo de esa respuesta o de esas preguntas que salían desde los participantes, el qué hacemos. Algunos elementos han salido ahora de ustedes, expositores, les agradecemos mucho, pero será muy importante también ver qué nos dicen los participantes quienes están siguiendo este espacio. Entonces, bueno, les convoco también a seguir mañana a las 4:30 de la tarde, que es hora Bolivia, 3:30 hora Colombia, Ecuador, Perú, y 5:30, si no me equivoco, hora Brasil, también es 4:30 hora Venezuela. Así que, bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias, buenas tardes a todos.